Hola chicas, ¿cómo están? Qué alegría nuevamente es poder aquí desde casa y hasta tu casa poder compartirte la palabra de Dios. La verdad, te voy a ser sincera, nada reemplaza el aula. Nada reemplaza el poder mirarte, el poder recibir de tu propia mano el mate que ya lo tengo listo. Nada reemplaza el que muchas veces podemos tomarnos la mano para orar juntas, el darnos el abrazo, el beso que tanto nos gusta. Pero pero aquí estamos otra vez dispuestas a compartir, dispuestas a seguir aprendiendo, dispuestas a seguir disfrutando de la Biblia, la palabra de Dios. Estoy segura que en este tiempo donde no podemos ir a la iglesia, hemos disfrutado mucho más la palabra, porque la tenemos en casa, porque la podemos leer en casa y porque la podemos estudiar en casa. Bueno, y hoy te propongo que podamos juntas meditar y aprender lo que enseña Santiago en el capítulo 2 de su epístola. Vamos a recordar algunas características fundamentales de esta carta que solo tiene 5 capítulos. Tiene 108 versículos, de los cuales, la mitad son mandamientos, o sea, 54 mandamientos podemos encontrar en la epístola de Santiago. También te quiero recordar que Santiago, aparte de haber sido medio hermano del Señor Jesús, fue un líder, un pastor de la iglesia de Jerusalén. Allí en los Hechos podemos encontrar algo de él. Además quiero decirte que aparte de que dijimos ya que era un hombre de oración, fue un hombre profundamente espiritual y por eso Santiago tuvo mucha autoridad en lo que va a enseñar y ese poder y esa manera de llegar a las personas. Además, el don de enseñanza innegable que él tenía, un perfil bastante parecido al de Jesús en cuanto a las enseñanzas, por eso venimos viendo que él utiliza mucha ilustración, vamos a ver que utiliza mucho la retórica, es muy descriptivo, es muy práctico. Así que cada semana que pasa les confieso que admiro más a Santiago como escritor. Ahora, el título o desafío para que anotes ahí en tu cartilla para este estudio es Una cristiana madura lo demuestra. Y quiero que anotes esta frase porque va a ser importante para que la retengamos. Nuestras creencias determinan y controlan nuestras conductas. Observa que Santiago, para recordar un poquito, termina hablando en el primer capítulo acerca de la religión. Y él lo que nos va a querer decir es que ser religioso no es aparentar, sino que ser religioso es actuar, actuar. Por eso yo te decía recién el desafío, una cristiana madura demuestra, una cristiana madura muestra, una cristiana madura manifiesta, lo manifiesta con su vida, lo manifiesta con su conducta. Y él venía diciendo, en el capítulo 1 termina diciendo que el verdaderamente religioso va a aprender a refrenar su lengua del mal, va a ser atento y cuidadoso con los huérfanos y las viudas, es decir, con los necesitados. Y también el que es religioso verdaderamente se va a guardar sin mancha, va a saber vivir una vida de santidad práctica para demostrar santidad práctica con la vida. Y ahora, en el capítulo 2, no es que cambia de tema, él es como que va a seguir en base a ese chip que nos está sacando de la mente la religiosidad de aparentar, de fingir por la verdadera religión, de demostrar, y va a comenzar este capítulo con una tremenda exhortación, porque como dije hace un ratito, él era pastor y el pastor sabe exhortar. Y es como que prepárate, porque cuando Santiago te dice, hermanos míos, ahí viene la exhortación. Pero aclaro, la exhortación verdadera no es un palo que te dan acá en la nuca, es amor. Cuando uno sabe exhortar, lo va a hacer con amor. Y así lo va a hacer Santiago en este capítulo 2. Y quiero que asumamos que es un capítulo fuerte. Va a tratar duramente un tema que era muy popular en ese tiempo, o un problema que era muy popular en ese tiempo, y que lamentablemente lo sigue siendo. Quizás en nuestras iglesias también vamos a ver qué sucede esto que estamos estudiando acá en el capítulo 2.
fíjate que el bosquejo que te quiero presentar del capítulo 2, tendríamos que dividirlo en dos partes al capítulo. Y de hecho vamos a hacer esta lección en dos bloques. Hoy vamos a ver la primera parte, que son los primeros 13 versículos. Entonces, como te decía, la cristiana madura lo demuestra como del 1 al 13 mediante el amor. Anda anotando ahí en tus notas, anda anotando el bosquejo. La cristiana madura lo demuestra mediante el amor. Yo me inventé una especie de eslogan acá para que se me grabe de qué está hablando Santiago. Y el eslogan que hice fue tomado del versículo 1, que tu fe sea sin acepción de personas. Y en la segunda parte, desde el 14 al 26 del capítulo 2, Santiago va a hablar de que la cristiana verdadera, madura, lo demuestra mediante la fe. Y ahí el eslogan, basado en un versículo, en una frase que se repite 3 veces en el capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Ahora, vamos a la primera parte del bosquejo, del 1 al 13, y ahí vamos a dividir en 4 partes, vamos a subdividir o van a tener 4 subpuntos. Te presento el bosquejo, me gusta presentarte el bosquejo para que puedas tener una idea de entrada, qué es lo que va a enseñar Santiago en el capítulo 2. Entonces él, cuando nos enseña que la verdadera fe o la fe madura se demuestra mediante el amor, va a hablar de 4 tópicos acerca del Señor. Va a hablar de la deidad de Cristo, va a hablar de la deidad de Dios, de la deidad de Cristo, de la gracia de Dios, de la palabra de Dios y del juicio de Dios. Y en la segunda parte, cuando habla de que el verdadero cristianismo se demuestra mediante la fe, va a hablar de una fe muerta, de una fe demoníaca y de una fe dinámica. Ahora, no quiero que te olvides el lema general o el eslogan general de toda la carta, que lo presentamos desde la primera clase, que es una fe en acción. Una fe en acción. Y eso es lo que tiene que demostrar la mujer que dice ser cristiana. Una fe en acción que se demuestra mediante el amor y que se demuestra mediante las obras y la fe. Bueno, vamos a la primera parte específicamente, que es lo que hoy vamos a poder estudiar. Entonces dijimos, se demuestra mediante el amor, y eso es lo que Santiago enseña en estos primeros 13 versículos del capítulo 2. Te los voy a leer y luego vamos a ir desglosándolo para analizar en lo posible versículo por versículo como venimos haciendo. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí, en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Me voy a detener acá para ir explicando parte por parte. En esta primera sección, en estos primeros 4 versículos que acabamos de leer, nos vamos a enfocar en la deidad de Cristo. ¿Por qué digo esto? Allí dice en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago bien podría haber dicho que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, pero él quiso hacer énfasis en el glorioso Señor Jesucristo. Y allí vas a notar al lado, entonces, énfasis en la palabra gloria. Aquí Santiago quiere resaltar y destacar la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo en otras palabras? El Señor Jesucristo es Dios. Y esto me hace recordar el versículo de Hebreos 1:3, donde dice: el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Lo mismo que está queriendo decir Santiago en una sola palabra. Jesucristo es Dios. Por lo tanto, la misma gloria de Dios reposa en el Señor Jesucristo. Y claro, la palabra gloria para un judío era una palabra común, conocida.
porque un judío religioso sabía muy bien qué era la gloria de Dios. Y recordaba seguramente cuando hablaba de la gloria de Dios, el Shekinah, ¿se acuerdan? La nube de la gloria de Dios que reposó en el tabernáculo que había construido en la época de Moisés, y esto se encuentra en Éxodo 40, para las que quieran anotar y luego leerlo aparte. También la gloria de Dios reposó en el templo que edificó Salomón, y esto lo encontramos en Primera Reyes capítulo 8. Pero para un judío era muy común la gloria de Dios, porque también entendieron que cuando muchos, los que creyeron en Jesús por supuesto, que la gloria de Jesús, de Dios reposó en Jesús cuando Él se encarnó, como dice en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La gloria del tabernáculo se trasladó al templo. Después te vas a acordar cuando estudiamos Nehemías, cuando el pueblo cayó ya en la idolatría tan profundamente que Dios dijo basta y los llevó cautivos. ¿Se acuerdan? A Babilonia, a Siria. Estudiamos las puertas del templo y dijimos que la gloria de Dios se retiró del pueblo de Israel. Israel perdió su gloria. Esto me impactó tanto que no me puedo olvidar y no puedo dejar de mencionarlo. La gloria de Dios se retiró por la puerta oriental del muro de Jerusalén y el pueblo quedó por 400 años sin palabra de Dios, sin gloria de Dios, sin presencia de Dios. Hasta que Dios decidió enviar a Jesús encarnado en un hombre y allí con él reposaba la gloria de Dios. Y hoy te preguntarás vos, ¿dónde reposa la gloria de Dios? Hoy la gloria de Dios reposa en cada una de nosotras, las mujeres cristianas, en los creyentes y por lo tanto en la iglesia. ¿Qué base bíblica me das? Bueno, 1 Corintios 6:19, pero voy a mencionarte también Romanos 8:30, donde dice claramente Pablo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Ya poseemos la gloria de Dios en aquellas que verdaderamente somos cristianas. Y perdóname que haga énfasis en el verdaderamente cristianas, porque cuando veamos la segunda parte del capítulo 2, nos vamos a hacer un examen exhaustivo, profundo, para saber si realmente la fe que poseemos es la fe viva o es una fe que profesamos con nuestra mente. Así que en el creyente reposa la gloria de Dios y por lo tanto también en la iglesia. Entonces, Santiago no quería pasar por alto esta verdad. Quería que sus lectores pudieran entender que en Jesucristo reposaba la gloria de Dios. Y vos fíjate que, aunque sus seguidores fueron publicanos y pecadores, como dice la Biblia, no obstante, sin embargo, la gloria misma de Dios estaba en la vida de Jesús. Y Santiago quiere enfatizar en que Jesús fue la misma gloria de Dios. Fue la misma gloria de Dios. Vamos a continuar porque es apasionante este estudio del capítulo 2 de Santiago. Y vos fíjate que algo que está queriendo enseñar acá, que no tenemos que hacer acepción, que no tenemos que preferir, que no tenemos que menospreciar a un hermano por la apariencia, que no tenemos que hacer diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago está enseñando esto? Porque esto pasaba muy a menudo en las sinagogas, que era donde se reunían estos judíos a los que él les escribía esta carta. Tanto es así, chicas, que en las sinagogas había sectores donde solo se podían sentar los ricos y solo se podían sentar los pobres. Gracias a Dios esto hoy no sucede en nuestra iglesia, pero a veces internamente en nuestro corazón hacemos diferencias. A veces no nos arrimamos a una persona porque quizás aparentemente no nos convence como luce, porque es sencilla, porque parece que fuera humilde. Y quizás cuando viene alguien a la iglesia, y estoy hablando en intimidad, y estoy hablando con todo mi corazón, por eso puedo decir libremente lo que digo. Quizás a veces nos cae más simpática alguna persona que está aprobada
para nuestras apariencias. Entonces, quiero que aprendamos algo en el accionar de la vida de Jesús. Cuando Él estuvo en esta tierra, Jesús no hizo acepción de personas. Dijimos recién, Jesús, la mayoría de las personas que lo seguían fueron publicanos y pecadores. Porque Él no miraba las apariencias, Él miraba el corazón. Por eso Él fue amigo de los pecadores, fue amigo de los leprosos, tocó a los leprosos. Por eso Él no despreció a la mujer y se acercó a las mujeres y habló con las mujeres. Y habló con mujeres como la mujer samaritana, que era pecadora. Obvio, todos lo somos. Pero quizás la mujer samaritana era una mujer muy mal vista por la sociedad de ese momento, que para sacar agua del pozo quizás se tenía que estar escondiendo porque las vecinas la criticaban y la señalaban, porque tenía mala fama. Sin embargo, Jesús la amó, se acercó, estuvo con ella, no hizo acepción de personas y Él era Dios. Pero Jesús también, recordá, que fue despreciado y que fue rechazado. Y esto me trae a la memoria lo que dice la Biblia en Isaías 53. Cuando allí expresa el profeta, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto se escribió muchísimos años antes que el Señor Jesús se encarnara y viniera a esta tierra. Y sin embargo el profeta ya daba testimonio que Jesús iba a ser despreciado y rechazado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino a este mundo como un niño rico, no nació en un palacio. Él nació humildemente en un pesebre. Y como dice 2 Corintios 8:9, y pareciera que es algo que nosotras nos olvidamos. Jesús, dice allí el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Él eligió venir a esta tierra en humildad, nacer en pobreza. Él nació en un pesebre. Él no tuvo donde reclinar su cabeza, ni siquiera tuvo una moneda para poder pagar los impuestos. Tuvo que obtenerla de un pez. A él le prestaron un burro, a él le prestaron un lugar para celebrar la Pascua. Él murió en una cruz prestada porque esa cruz estaba pensada para Barrabás, ni siquiera era para él. Y él fue sepultado en una tumba prestada, porque Jesús no tuvo nada. Él vino en humildad. Por eso Santiago va a exhortar a estos creyentes y les va a decir, no hagan acepción de personas. Es pecado. Entiendan ustedes que el preferir o el despreciar o el menospreciar, el tener favoritismo hacia algunas personas en la iglesia es pecado. Entonces ahora en el versículo 2 y 3 les va a poner, por ejemplo, cuando entra a una congregación un hombre con anillo de oro y ropa espléndida. Déjame que te lo ilustre para que puedas entender bien lo que significa con anillo de oro. Más literalmente, le llamaban con dedo de oro. Vamos a suponer que estos anillos sean de oro, ¿sí? Aguante Melanie Bijou. Y estas personas, mira, vos dirás, Gaby, estás exagerando, ¿cómo te vas a poner tantos anillos? Las personas ostentosas lucían así. No es que se ponían un anillo en cada dedo, se ponían varios anillos en todos los dedos. Era tal la ostentación que causaban estas personas que entraban a la iglesia con ropa espléndida, que había un contraste muy grande con el pobre. Y Santiago les está diciendo, ustedes están haciendo acepción de personas. Porque no saludan de la misma forma cuando entra una persona humilde a la iglesia. Porque quizás ni la conocen. Porque nunca se les acercaron. Porque quizás no te sabes el nombre de esa chica humilde y sencilla que viene a la clase. Porque nunca te acercaste y le preguntaste, pero a la que aparenta quizás tener un poco más, vestir mejores ropas, tener un look más arreglado, a esa sí es más fácil acercarnos.
déjame que trate de hacerlo actual, porque lamentablemente esto sigue pasando y cualquiera de nosotras somos propensas a actuar de esta manera. Entonces Santiago, el hombre de los ejemplos, el maestro de los ejemplos, les va a decir, ustedes están haciendo acepción de personas. Mira, quiero que anotes esta frase, las relaciones humanas determinan qué clase de comunión tengo con Dios. La forma en que nos comportamos con las personas indica lo que realmente creemos acerca de Dios, porque cuando nosotras logremos entender y tener presente que la gloria de Dios reposa en mi hermana, que es salva, no importa lo que tenga puesto, va a cambiar nuestra relación con esa hermana. Porque nosotros vamos a entender que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, está morando en esa persona. Y si nosotros rechazamos, estamos dando a entender que amamos poco a Dios. Mientras más comunión con Dios tengo, más amor voy desarrollando en mi vida hacia el Señor y por lo tanto lo demuestro amando a mis hermanos, no haciendo diferencias. Chicas, esto es real y cruel. Si no amo a mi hermano, dice Juan, que lo veo, que lo puedo tocar, entonces no puedo decir que amo a Dios a quien no he visto. Vuelvo a repetirte, las relaciones humanas determinan qué clase de comunión tengo con Dios. Y me pregunto, ¿hago preferencias? Cuando entra una persona a la iglesia, miro sus apariencias, me acerco a saludarla, a darle la bienvenida, a preguntarle cómo estás, cómo te llamas, me das tu número de teléfono. ¿Estoy haciendo preferencias? Que esto no sea así, que yo no sea una mujer que haga acepción de personas. Estaba leyendo esta frase, ¿cómo podemos imitar a Cristo en nuestras relaciones humanas? Es muy sencillo, viendo a todos con los ojos de Dios. Si el que entra a la iglesia ya es creyente, tengo que verlo como que la gloria de Dios ya reposa en su vida. Ahora, si esta persona aún no es creyente, tengo que verla con la posibilidad de que esa persona pueda recibir a Cristo, porque Cristo también murió por ella. No importa el color de piel que tenga, no importa en qué vehículo se mueva, no importa qué tipo de ropas vista, no importa. Tengo que mirar como Jesús miraría a esa persona, con amor. Por eso te vuelvo a recordar de qué está hablando Santiago, de que la cristiana madura o la fe madura se demuestra por el amor. No hagamos acepción. Pero ahora en los versículos 5 al 7, Santiago continúa hablando y dice, hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y te dije en estos versículos, el subpunto es la gracia de Dios. ¿A dónde está poniendo el énfasis ahora Santiago? En la gracia de Dios a través de la elección divina. Sí, porque Dios es el que nos ha elegido, dice Efesios 2, 8 y 9. No es por nuestros propios méritos. No es porque yo sea una mujer distinguida, sobresaliente más que otras, es que yo soy salva. Es por lo que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque Dios no mira mi condición social, no miró mi condición social para salvarme, no miró mi condición económica para elegirme. Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz, tanto por ricos como por pobres, por cualquier tipo de persona que acepte a Cristo y le abra su corazón a Él. Ahora, lo cierto es que pobres de qué? De cosas materiales, pero
el pobre de este mundo puede ser rico en fe. Y un rico de este mundo puede ser pobre en fe. Por lo tanto, como Santiago también viene hablando desde el capítulo 1, no confíes en las riquezas, porque las riquezas pronto pasan como la flor de la hierba. Sale el sol, la hierba se seca, la flor se marchita y se cae. ¿Qué es ser rico verdaderamente? ¿Qué es ser rica? Es tener las riquezas de la herencia que Jesucristo ya nos dio, como dice en Efesios capítulo 1. Por lo tanto, te decía, el énfasis aquí es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y Cristo vino para derribar esas barreras de separación que nos dividen humanamente, que nosotros los humanos nos ponemos entre nosotros, barreras. Cristo vino a derribar todo tipo de barreras con su gracia. La gracia está al alcance de cualquier tipo de persona que quiera recibirla. Y esto es lo que está enseñando Santiago. No importa ricos y pobres. La gracia de Dios está disponible para todos, porque es Dios en su soberanía quien decide elegir a los que han de ser salvos. Y esto es lo que está enseñando acá. Esto es lo que te enseñé el otro día cuando hablamos del capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra para que seamos primicia de sus criaturas. Él, de su voluntad. Eso se llama gracia. Y si vos hoy estás ahí sentada, escuchando esta lección, estudiando la palabra, porque sos una verdadera creyente, quiero decirte que el Señor no te eligió porque hayas hecho buenos méritos, porque hayas tenido una moral intachable. Simplemente fue y seguirá siendo por su misma y sola gracia, como dice las 5 solas de la Reforma, que Calvino escribió en el año 1570, si mal no recuerdo, o 17. Somos salvos por la sola gracia, por la sola gracia. Pero vamos a la siguiente parte, los 3 versículos que siguen, del 8 al 11, y ahí te dije que el subpunto es la palabra de Dios. Ahora Santiago va a estar haciendo énfasis en la palabra de Dios y va a decir lo siguiente. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y aquí el énfasis que quiero resaltar de esta parte es el amor. Si en la primera parte vamos a repasar un poquito porque nos hace bien refrescar, cuando vimos la deidad de Cristo, vimos que el énfasis es la gloria de Dios. Cuando vimos en la segunda parte la gracia de Dios, vimos que el énfasis estaba en la elección o en la gracia. Ahora que estamos viendo esta parte que habla de la palabra de Dios como la ley real, el énfasis es el amor. Sí, porque la ley real que habla aquí Santiago está hablando de que, ¿cuál es la ley real? Es el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está hablando de la ley que le fue dada a Moisés, porque esa ley, que Jesucristo vino para cumplir la ley, fue el único que la pudo cumplir. Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplir la ley. Pero Él la resumió en la ley moral diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, la ley nos condena. La ley nos revela cuán pecadores somos. La ley nunca pudo salvar a nadie. Repasamos algunos conceptos del Antiguo Testamento. La ley no puede salvar. La ley simplemente existe para que nosotros podamos ver qué es pecado, qué es lo que ofende a Dios y también para que nos demos cuenta que ninguno podría cumplir la ley. Por lo tanto, ninguno podría ser salvo porque nadie es capaz de cumplir la ley al pie de la letra. Sin embargo, aquí Santiago ahora va a hablar de la ley real. Es una ley simplificada en un mandamiento. Amarás a tu prójimo. Amarás
a tu prójimo. ¿Por qué real? Porque la da el Rey. Y porque el Espíritu Santo derramó en el creyente el amor de Dios, como dice Romanos 5:5. Por eso Santiago le llama la ley real. Porque es la ley que ha dado Dios, nuestro Rey, nuestro Padre. Ahora, Romanos 13:10 afirma este concepto y dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Es como si una pudiera amar al prójimo, es como que pudiera cumplir con toda la ley. ¿Por qué? Porque el amor capacita para obedecer la palabra de Dios y tratar a los demás como Dios quiere que los tratemos. Porque si tenemos que aprender a obedecer, es obedecer por amor, no por temor. Obediencia por amor a Dios, no por temor. Dios no es un policía que está con un garrote esperando que nos equivoquemos para golpearnos y decirnos: ¿viste? Te lo dije, te equivocaste, otra vez caíste. No. Nosotros tenemos que aprender a obedecer por amor, amar a nuestro prójimo. Si obedecemos una sola ley, dijo alguien, somos capaces. Perdón, si desobedecemos una sola ley, está diciendo aquí Santiago, es que somos capaces de desobedecer toda la ley. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Ejemplo, te vas a una cárcel y en cada celda te detenés a preguntarle al preso de turno por qué está allí. Quizás uno te diga: bueno, porque violé. Perfecto. ¿Cometió todos los puntos de la ley? ¿Infringió todos los puntos de la ley? No, violó. Pero ya es suficiente para que esté condenado. Te vas a la celda de al lado y le preguntas: ¿usted por qué está aquí? Y quizás te diga: porque robé. Te vas a la celda de al lado y le preguntes: ¿qué hace aquí? ¿Por qué lo condenaron? Y quizás te responda: porque maté. ¿Todos los presos cometieron todos los pecados? No, pero ya fue suficiente para infringir la ley. Eso es lo que está queriendo decir aquí Santiago. Ahora, volviendo al tema del amor, si tan solo pudiéramos entender lo que dice esta palabra, este mandamiento real: amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos evitaríamos tantas otras desobediencias. El amor cristiano, dijo alguien, es tratar a otros de la misma manera que Dios nos ha tratado. Es un acto de la voluntad, no de una emoción fabricada. Esta es la ley real que nos presenta la palabra de Dios. Este es el amor que tengo que demostrar como mujer cristiana, amar sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide en su palabra. Pero vamos a ir terminando este primer bloque donde estamos recordando y enfatizando en el eslogan: la mujer que es verdaderamente cristiana, que profesa una fe madura, lo demuestra por el amor. No hace acepción de personas, no desprecia a nadie, no tiene favoritismo ni preferencias. ¿Por qué? Porque no te olvides de que en ese cristiano que vos estás tratando, con el que estás compartiendo quizás el mismo banco de tu iglesia local o el mismo ministerio en la iglesia donde estás sirviendo, en ese cristiano reposa la gloria de Dios. En ese cristiano también ha obrado y se ha manifestado la gracia de Dios. En ese cristiano también se ha derramado el amor de Dios. Y no te olvides, mi hermana, no te olvides que también, versículo 13, nos espera el juicio de Dios. Y esto es real. Y aquí anotá el énfasis, la palabra misericordia. Dice el versículo: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mirá, el Señor Jesús en San Juan 5:24 y el apóstol Pablo en Romanos 8:1 nos aseguran que los creyentes no serán juzgados ya por sus pecados. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Allí fueron clavados, crucificados. Jesús pagó.
Y Romanos 8:1, como te mencionaba recién, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sí, los cristianos vamos a ser juzgados por nuestras obras y vamos a ser premiados. Esto lo encontramos también en Romanos 14, en 2 Corintios capítulo 5. Ahí anotá en tus apuntes, de 3 cosas vamos a ser juzgados. Primero, nuestras palabras serán juzgadas. Por eso es tan importante, y lo vamos a estudiar en el capítulo siguiente, el aprender a medir lo que hablamos. Y no te estoy hablando precisamente de palabras groseras ni conversaciones con doble intención. Te estoy hablando de cosas que no edifican, que muchas veces compartimos hasta en las sobremesas de nuestra casa. Seremos juzgados por nuestras palabras, palabras de verdad o palabras de mentira. Medias verdades, cuando encubrimos, seremos juzgados. Nuestras palabras serán juzgadas, pero nuestras obras serán juzgadas en el tribunal de Cristo, y esto también se encuentra en Colosenses capítulo 3. Y nuestras intenciones también o actitudes serán juzgadas. Ahora, Santiago contrasta 2 actitudes, y anótalo: la de mostrar misericordia hacia otros y la de no mostrar misericordia. Si hemos sido compasivos con otros, Dios se mostrará compasivo con nosotros. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo 13. Para ir cerrando, tanto la misericordia como la justicia viene de Dios. Así que no se excluye el uno del otro. Donde Dios encuentra arrepentimiento y fe, muestra misericordia. Muestra misericordia. Pero donde encuentra rebelión, soberbia, incredulidad, tiene que administrar su justicia. Ahora, es nuestro corazón el que determina qué trato recibe. ¿Quieres recibir misericordia, mi hermano, mi hermana? Actúa con misericordia. No seas dura con los demás. No pongas la vara tan alta para con tu hermana. Me estoy acordando de ese versículo que dice que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotras. Seamos misericordiosas. Mi hermana ha caído en pecado. Seamos misericordiosas, no la juzguemos. Ponete en su lugar. Mañana podrás ser vos quizás la que caiga. Demuestra amor, acércate a tu hermana que está herida, que está caída, restaurala. Sé misericordiosa, porque de eso va a depender que Dios también lo sea con vos y que lo sea conmigo. A modo de conclusión final, anoté esto y quiero que prestes atención. Hay un mensaje obvio en esta sección. Nuestras creencias, dijimos en un principio, nuestras convicciones determinan nuestra conducta. Y a eso Santiago está apuntando. Nuestras creencias deben controlar nuestra conducta. Si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es misericordioso y que su palabra es verdadera y que un día Él nos juzgará, entonces nuestra conducta revelará nuestras convicciones. Quiero que te quede grabada al cerrar esta lección estas 2 palabras: convicción, conducta. Convicción, conducta. Yo, mientras más conozca a Dios, ¿quién es Dios? Mientras más sepa de teología, tiene que manifestarse en mi conducta. Tiene que demostrarse en mi amor hacia todas mis hermanas, sin acepción de personas. Voy a orar para que Dios pueda aplicar su palabra a nuestro corazón. Señor, venimos a ti quizás con un corazón quebrantado porque muchas veces hicimos acepción de personas. Señor, te pido perdón en esta hora. Te pido tu auxilio y tu ayuda para que podamos aplicar
esta verdad tan clara que nos deja Santiago. No hagamos acepción de personas. Amemos incondicionalmente al prójimo. Honremos a nuestro hermano. Señor, quédate con nosotras en esta hora. Bendice el hogar de cada una de las chicas de la clase 9. Tú conoces, Señor, la realidad. Tú conoces lo que están viviendo ellas en el interior de su hogar, puertas adentro. Yo me quedo en casa y quizás no es fácil en este tiempo estar en casa. Por eso, Señor, bendice a cada una de las preciosas alumnas de la clase 9, a sus esposos, a sus hijitos, para que en este tiempo especial de cuarentena, la palabra de Dios sea la antorcha que ilumine estos hogares. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, chicas, hasta aquí llegamos con este primer bloque del capítulo 2 de Santiago. Dejamos para una próxima oportunidad el bloque 2, donde podemos ahí aprender acerca de la fe y las obras, algo inseparable en una fe viva. Así que no te pierdas la próxima lección, ponete al día con las tareas. Sigo recibiendo por WhatsApp sus tareas. Si necesitan que les explique algo, estoy a disposición y siempre orando por todas ustedes porque las amo con todo mi corazón. Hasta la próxima.